Todas estas tribulaciones suelen ir mezcladas con triunfos. Estos profundos cambios en la vida y específicamente en su vida psíquica, parece que son una cosa bastante común en los astronautas. Después de lo que personalmente hemos ido descubriendo en contactados de muy diversas latitudes, podemos con alguna lógica deducir que los cambios psíquicos notados en los astronautas pueden deberse muy bien al contacto cercano que necesariamente experimentan con ovnis cuando flotan con sus naves en el espacio. Estos cambios han sido también notados por jefes de la NASA, y nos consta que en más de una ocasión han sido motivo de preocupación. He aquí lo que al respecto nos dice M. Chatelain, producto no de suposiciones periodísticas sino de sus conversaciones con los altos técnicos de la NASA. Se afirmaba que durante los vuelos nuestros astronautas sentían como si una fuerza externa tratase de tomar control de sus mentes. En realidad experimentaban extrañas visiones y sensaciones. Lo que sí parece cierto es que algunos astronautas tuvieron problemas psicológicos y cambios en su personalidad después que regresaban de sus viajes espaciales. Algunos se volvieron profundamente religiosos y otros desarrollaron problemas mentales, aunque estos hechos, por supuesto, podrían también ser achacados a pura coincidencia sin que tuviesen una especial significación. Otro detalle muy interesante es que los contactos suelen volver, al igual que el criminal, al lugar de su primera experiencia. Si está en su mano, se establecen allí. Muchos de los lugares de antiguos contactos hoy día están convertidos en famosos santuarios religiosos o en lugares históricos, borrada ya de la memoria cuál fue y a causa que originó la fama del lugar. A pesar de que los seres extraterrestres o sobrehumanos que se presentan suelen decir con mucha frecuencia que volverán a ver al contacto, y que lo necesitan para una misión, es muy ordinario que tras una etapa de frecuentes comunicaciones, que puede durar años, el contacto no vuelva a saber de ellos, quedando abandonado a sus propias fuerzas. Si para entonces, el mensaje ya ha tenido arraigo en un gran número de personas y si, por otro lado, su contenido no es demasiado extraño para las costumbres y creencias de la región, puede ser que el contactado pueda ver cómo toda su obra crece. Pero si, por el contrario, ha encontrado mucha hostilidad por parte de las autoridades o de la gente, o por no tener una personalidad suficientemente dotada, con mucha frecuencia al cabo de los años, toda su obra languidece y sus discípulos se van haciendo más escasos, no siendo nada raro que el contacto tenga un fin bastante desgraciado, pues aun en el caso de que su mensaje se haya difundido y haya cobrado fuerza, las presiones internas y externas que se suscitan suelen acabar con él y para entonces sus antiguos protectores lo esquivan y no aparecen ya por ningún lado. Me he encontrado bastantes contactos que pasados años de su experiencia de la cual ellos estaban todavía completamente seguros, se encuentran perplejos y como aturdidos al no saber cómo explicar el abandono de que han sido objeto, después de haber recibido tantas promesas y tantas ayudas por parte de sus protectores. El caso de contactos que se quitan la vida, debido precisamente a estas circunstancias que acabo de mencionar no es nada raro. Muchos teniendo, por una parte, la completa seguridad de que su experiencia fue completamente real y viéndose, por otra parte, abandonados y con su reputación totalmente destruida debido a su enfrentamiento con todas las normas sociales, comienzan a dudar de todo y caen en un estado de postración que es lo que en definitiva los lleva muchas veces al suicidio. Todo este tema de los contactos lo he tratado con una mayor profundidad en mis libros Extraterrestres y Religión y Parapsicología y Religión. Allí digo que muchas veces a lo largo de la historia, se ha dado el caso de personas que reúnen en sí estas tres cualidades. La de ser psíquicos, la de ser contactos de ovnis y la de ser fundadores o reformadores de religiones. Puede ser que una cosa fuese consecuencia de la otra y todo debido a que su psiquismo especial, tal como dije anteriormente, los habilitó para ser escogidos para contactos y de ahí terminaron, aun contra su voluntad, en ser endiosados por sus discípulos. El hombre común desterrado en este planeta y semiperdido entre la vida, cuyo origen desconoce, y la muerte, cuyo fin ignora, está siempre buscando líderes o superhombres que lo lleven de la mano y le den alguna seguridad para traspasar de una manera menos insegura el misterioso umbral del más allá. Por eso, en cuanto aparece alguien que da la impresión de estar de alguna manera en contacto con el más allá, el hombre común, huérfano del cosmos, lo sigue ciegamente aún teniendo que ir muchas veces contra lo que le dicta su propia razón. Lo que más tarde tendremos que discutir será la extraña conducta de estos seres venidos de algún más allá que se nos escapa a los hombres. El porqué de los extraños y contradictorios mensajes que les entregan a sus contactos humanos, y el propósito de sus enigmáticas interferencias en las vidas de los hombres. Este es, en el fondo, el meollo de todo el problema, ciertamente profundísimo, que trataremos con más detención en los 2 últimos capítulos.
3. Abraham y Moisés. El pueblo de Israel en la actualidad es una especie de anacronismo histórico. Y al decir esto de ninguna manera lo estoy diciendo en un tono peyorativo contra Israel. Sencillamente, señalo un hecho extraño en la historia. No es el único hecho extraño en la historia que no ha dejado de intrigar a muchos pensadores y que de hecho ha sido la causa de cientos de libros. En este capítulo lo único que haré será seguir a rasgos generales y a historia y los hechos de este pueblo a lo largo de los siglos, sino únicamente los reseñaré sin juzgarlos y trataré lo más posible de conservar la neutralidad de tantos juicios encontrados como este pueblo ha merecido a lo largo de su prolongada y fecundísima historia. En otro capítulo, trataré de enjuiciar a la luz de la omnística todos los hechos que se reseñen en este capítulo. Y no será hasta el fin del libro cuando me atreva a hacer algún juicio sobre la existencia y los hechos del pueblo judío. A Israel le pasa lo contrario que a muchas naciones modernas. Estas llegaron a los principios de este siglo, ya perfectamente constituidas y con una sólida cohesión cultural, lingüística y mental. Sin embargo, sus orígenes fueron mucho más recientes y mucho menos precisos que los de Israel. La mayor parte de ellas tardaron siglos en hacerse y no lo lograron sino después de 1000 batallas entre señores feudales o pequeños reinos vecinos. A Israel, sin embargo, le sucede lo contrario. Llegó al principio de este siglo con todos sus hijos diseminados por el mundo y sin ser en realidad una nación, siendo así que su origen es mucho más antiguo que el de cualquier nación de avanzada, y no se encuentra difuminado en la historia ni hay que entresacarlo de luchas y rivalidades de personajes que se disputaban el poder en el naciente país. El origen de Israel tiene un nombre claro e indiscutible: Abraham. Él fue el que comenzó lo que años más tarde llegó a ser el pueblo judío convertido hoy en la nación de Israel. El comienzo del capítulo 12 del libro del Génesis es todo un documento constituyente para el pueblo judío. Y te dijo el Señor a Abraham: sal de tu tierra y de la casa de tus padres y dirígete a la tierra que yo te buscaré. Y yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y un poco más tarde, en los versículos 15 y 16 del capítulo 13 del mismo libro del Génesis: porque yo te daré toda esta tierra que estás viendo a ti y a tu descendencia para siempre. Y yo haré tu descendencia tan abundante como el polvo de la tierra. La fe de Abraham y de sus descendientes en estas palabras te haré, te daré, te guiaré fue la que en definitiva, cerca de 4000 años más tarde, constituyó la nación de Israel. Abraham, tal como Yahvé le había dicho, abandonó la casa de su padre, y junto con Sara, su mujer, todos sus rebaños, sus esclavos y pertenencias se dirigió hacia lo que hoy es Palestina. Aunque el que quiera hablar de Israel, tiene necesariamente que hablar mucho de Abraham, ya que como dijimos, él es el fundador indiscutible de la nación. Sin embargo, ahora dejaré muchos de los pormenores de su vida, ya que lo que en realidad nos interesa es la vida o historia de Israel como pueblo, y no precisamente la de su fundador, por muy importante que ésta sea. Pero por otro lado, no puedo dejar de reseñar, por la importancia que esto tiene para la tesis de nuestro libro, el trato tan continuo y tan inmediato que Abraham tenía con Yahvé. Esto lo haré un poco más adelante en el capítulo que le dedique a Yahvé. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac y este tuvo dos hijos: Esaú, el primogénito, y Jacob, otro de los fundadores del pueblo de Israel. Se valió de un medio de dudosa moralidad para obtener de su padre Isaac la bendición que por derecho le correspondía a su hermano Esaú. Una manera torcida de actuar que el pueblo cristiano, con mayor o menor justicia, ha seguido achacándole después de muchos siglos a los descendientes de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron los que más tarde dieron lugar a las 12 tribus de Israel. Uno de estos hijos, José, tras numerosas vicisitudes, llegó a ser el ministro más importante de la corte del faraón en Egipto. Desde su encumbrada posición, hizo venir a su padre y a todos sus hermanos y los instaló en la tierra de Egipto, en donde pasados los años y tras varias generaciones, prosperaron y se hicieron tan fuertes que el faraón que entonces reinaba, temió que los israelitas pudiesen llegar a ser una amenaza para su reino. He aquí cómo nos lo cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 1. Entretanto, se alzó sobre Egipto un nuevo rey que nada sabía de José, y por ello le dijo a su pueblo: mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tomemos pues precauciones, no sea que siga multiplicándose y en caso de venir sobre nosotros una guerra, se asocie él a nuestros enemigos para combatirnos y salga después del país. Por lo cual, pusieron sobre Israel inspectores que los vigilasen en sus trabajos con el fin de oprimirlos con más cargas. Es entonces cuando hace su aparición Moisés, como líder de su pueblo en Egipto. Moisés. La historia de Moisés es por demás interesante en este estudio, ya que él fue el mayor exponente y representante del pueblo hebreo ante Yahvé.
Su aparición en la historia es ya un poco sospechosa. Aparece escondido en una cestilla entre los juncos del río y allí lo descubre nada menos que la hija del faraón. Es cierto que la Biblia nos explica la razón de esta extraña manera de aparecer en escena, pero sinceramente no deja de infundirnos sospechas, además de que se parece demasiado a la aparición en el mundo de otros personajes extraños de la historia. En el fenómeno ovni, es frecuente que los contactados hablen de cambios de niños al nacer, hechos por los extraterrestres, y en general de raras maniobras con los infantes. Dejo esto como una observación de pasada, sin darle demasiada importancia, pero quiero que el lector caiga en la cuenta de que pequeños detalles paralelos como este nos han de ir saliendo al paso constantemente. Ya tenemos a Moisés como único líder de su pueblo, logrando forzar al faraón a que deje salir al pueblo hebreo de Egipto. A partir de este momento, y aún desde antes, lo vemos entrar en una intimidad con Yahvé, que hace de él un líder muy singular en la historia. En realidad, no da un paso sin consultar con su jefe suprahumano y en realidad, su jefe le dice al pormenor todo lo que debe hacer, sin olvidar detalles tan poco sobrenaturales como son el que tendrá que degollar a tal o cual persona y a tal o cual pueblo, sin dejar a nadie vivo. Moisés siguió al frente de su pueblo todavía por muchos años como líder indiscutido y si alguna vez algún audaz intentó discutírselo, lo pagó muy caro. Yahvé no quería un intermedio entre él y Moisés, ni mucho menos sustitutos. La intervención sobrehumana durante su tiempo de liderazgo es algo que raya los límites de lo increíble. Cuando Yahvé o uno de sus mensajeros no intervenía directamente, entonces era el mismo Moisés el que usaba las cualidades extraordinarias y los poderes psíquicos que el mismo Yahvé le había dado. Hace unos años oí esta anécdota que sintetiza lo que estoy diciendo. Llegó un niño a su casa y comenzó a contarle a su mamá lo que estaban aprendiendo en la escuela en la clase de historia sagrada. Mamá, la monja nos contó cómo había sido la huida de los israelitas de Egipto. Al llegar al mar, inflaron unos lanchones de goma, e hicieron un puente por encima de ellos en menos de 10 minutos. Al mismo tiempo desde la retaguardia les lanzaban rayos láser a los egipcios que los venían persiguiendo. La mamá lo oía embelesada y pasmada al mismo tiempo y Moisés proseguía. El muchachito dirigía toda la operación desde un helicóptero. Pero nene, yo no creo que te hayan contado así la huida de los israelitas de Egipto. Yo creo que todo esto lo estás inventando tú. Bueno mamá, la verdad es que yo te lo estoy contando a ti para que lo entiendas. Porque si te lo cuento como nos lo contó la monja, tú no crees nada. Y en realidad, así es. Muchas de las historias de Moisés que leemos en el Pentateuco son de no creerse. Y aquí es donde entra la omnilogía al rescate de la credibilidad de la Biblia. El que conoce muchos de los hechos perpetrados por los tripulantes de los ovnis en nuestros tiempos, no se admira tanto, cuando lee las cosas que Moisés nos cuenta en el Génesis, el Éxodo o en el Deuteronomio. Sobre este tema, es decir, sobre la intervención sobrenatural o superhumana en la huida de los israelitas de Egipto, ya se ha escrito mucho, tanto desde el punto de vista religioso, como desde el punto de vista ovnístico. Sobre este último punto de vista, se han escrito libros específicos como el titulado The Bible and the Flying Saucers, pero en autores como Misraki, Daniels, Traque, García Rivas, Blumrich, etc. se pueden encontrar capítulos enteros dedicados a este tema. La famosísima nube de la que nos habla Moisés y que tan extrañas cualidades tenía, no solo guió a los israelitas en sus largas andanzas durante 40 años por el desierto, sino que todavía siglos más tarde después de la muerte de Moisés, la vemos aparecerse en alguna ocasión en que el pueblo hebreo pasaba por circunstancias especiales o peligrosas. Volveremos más tarde a hablar de la nube. En cuanto al fin de Moisés, se fue de este mundo tan extrañamente como había venido. Entre los hebreos quedó como una tradición que la tumba de Moisés nadie sabía dónde estaba. En el reciente libro de Faber-Kaiser Jesús vivió y murió en Cachemira, nos encontramos con la tumba de Moisés en aquellas lejanas regiones del norte de la India y guardada extrañamente por pueblos judíos que al parecer hace tiempo perdieron la conexión con sus compañeros de Palestina. Sea lo que sea de esta extraña ubicación de la tumba de Moisés, he aquí lo que la propia Biblia nos dice de la muerte del gran líder del pueblo hebreo. Deut. 34,5 Allí murió Moisés, siervo de Yahvé, en el país de Moab, según lo había dispuesto Yahvé. Y el mismo Yahvé lo enterró en un valle, frente a Bet-Fegor. Y nadie hasta hoy ha sabido dónde está su sepulcro. Tenía 120 años cuando murió y no se había ofuscado su ojo ni había perdido su vigor.
Da la impresión de que Yahvé arrebató a Moisés de entre su pueblo, si no de una manera violenta, como en el caso de otros personajes bíblicos, por lo menos de una manera algo extraordinaria, lo cual puede suponerse cuando vemos en la Biblia el extraño detalle de que el mismo Yahvé fue el que lo enterró.